investigación tiene un elemento importante que son o los antecedentes o el marco teórico de referencia. Vamos a ver unos aportes teóricos para comprender y avanzar en el tema que nos trae hoy acá. Hay algunos aspectos del proceso de la comunicación que pudiese ser visto como la historia de, como les mencionaba antes, la historia de esa comunicación institucionalizada. Esa historia de la comunicación es el estudio del proceso de la comunicación y que los autores lo denominan modelos de comunicación. Yo simplemente, antes de empezar a colocar acá algunas fechas, yo les dejo como una inquietud, ahora mi inquietud, ¿verdad? Que nunca planteo yo mi inquietud, pero vamos a plantear mi inquietud. Antes de estos modelos comunicacionales que están siendo estudiados formalmente desde la teoría de la comunicación, entonces, ¿cómo se definía la comunicación? ¿O es que la comunicación no es algo prácticamente inherente a nosotros como seres humanos? ¿No nos comunicamos siempre antes de que existieran los modelos de comunicación? Eso lo digo porque estas teorías de la comunicación parecieran obviar que antes del estudio de las teorías de la comunicación también existieron modelos o estilos o formas de comunicación que se dan entre los seres humanos para la convivencia, para la defensa de nosotros como seres humanos ante la naturaleza, entre otras cosas que pudiésemos mencionar. Sin embargo, nosotros tenemos acá, en principio, pudiésemos mencionar, porque toda la teoría de la comunicación plantea el inicio de todo este estudio con Laswell, ¿verdad? Y ese autor, en 1948, hace pues el estudio, inicia esa teoría de la comunicación, 1948, ¿verdad? Que luego, o prácticamente en paralelo, porque ustedes saben que las teorías se van armando en unos tiempos, no necesariamente es uno primero y el otro después, pero en paralelo, ¿verdad? Shannon, que también aparece como uno de los autores en 1947, aparece también como uno de los autores que expresan esos modelos, que ya vamos a ver de qué se tratan, ¿verdad? Y David Berlo, en 1960, avanza con otros elementos, ya vamos a ver de qué se trata. Luego, en Estados Unidos, alrededor de entre 1940 y 1950, ¿verdad? Está todo lo que nosotros hoy en día podemos conocer como el feedback, que es la teoría circular de esa comunicación, ¿verdad? Esto es en Estados Unidos, hay un conjunto de autores, no menciono uno en particular, son un conjunto de científicos que se dedicaron a eso, y está Habermas, quien en 1981 expresa o incorpora el tema de la comunicación también, ¿no? La acción comunicativa. Entonces, estos elementos, si bien estos son los autores a los cuales nosotros deberíamos hacer referencia si estudiamos un tema referido a la comunicación, también nos plantean unos aspectos que yo quisiera que viéramos en la lámina, ¿no? Porque en la lámina nos incorpora, a nosotros nos expresa que de dónde venimos, de la unidireccionalidad. Es decir, solamente hay una persona, por decir que es una persona, no necesariamente es una persona, pero de dónde sale el mensaje, ¿verdad? Y es unidireccional, es decir, no hay nada de vuelta. Y por allí empieza ese estudio de la comunicación, ¿ok? Luego, evidentemente, en los avances del estudio de la comunicación aparece la retroalimentación y el intercambio. Es decir, hay alguien que emite un mensaje a través de algún canal para difundir ese mensaje, y hay una persona o unas personas que están recibiendo ese mensaje, y hay un proceso de retroalimentación. Sin embargo, yo quisiera también, porque eso responde un poco a las inquietudes que planteaba Oscar al principio, es decir, ¿quién comunica? ¿Quién es el que tiene el mensaje? ¿Quién genera, quién produce el mensaje, ¿no? Después viene un proceso de interacción e intercambio de experiencias, que también es un aspecto que alimenta
o se avanza en ese proceso, no es solamente retroalimentación e intercambio, sino que hay intercambio, hay interacción, hay intercambio de experiencias, ¿verdad? Y finalmente algo que Buenabat menciona, que es la puesta en común de esas experiencias. Entonces, para complementar esto que nosotros estamos diciendo, vamos a ir a un video para complementar estos aspectos teóricos y seguir entonces con nuestro debate. Vamos a ver. Digamos que a lo largo de todo el siglo XIX, cuando llega, digamos, el boom de la comunicación europea y la comunicación norteamericana, por supuesto eso nos impactó a los venezolanos, ¿no? En el caso de Venezuela hubo muchas escuelas a nivel universal, a nivel mundial, que estudiaron la comunicación social. A Venezuela le impactaron particularmente dos, que fue la escuela de Frankfurt, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y la escuela de Chicago. No obstante, a lo largo del siglo XX venezolano, cuando se incorpora el cine, se incorporan los medios de comunicación de masa de la época, el teléfono, la radio, posteriormente la televisión, Venezuela entonces comienza a involucrarse de manera más profunda en el desarrollo de la comunicación social en sí, de la comunicación de masa, pudiéramos decir. Al sol de hoy encontramos entonces una nueva sociedad de la información que pasa por la digitalización o esa llamada era digital, que es el último momento de la comunicación social. Si nosotros hacemos un paralelismo en esa prensa o en esos medios de comunicación de masa que se materializaron, que se implementaron a lo largo del siglo XIX con esta era digital, entonces encontramos que el salto fue abismal. Es más, todavía no sabemos, o en mi opinión modesta, todavía no sabemos dónde estuvo la frontera que dividió la comunicación tradicional de los medios de comunicación de masa con esta era digital. Ahorita todo se mueve a través de redes sociales, ¿no? Agradecidos con el profesor García, que nos presenta esa secuencia histórica desde donde procede ese proceso de comunicación y cómo pasa de ser un proceso antes de la masificación, luego en el proceso de la masificación y posteriormente en este sociedad de la información. Entonces, ¿qué opinan ustedes de lo que acabamos de escuchar y de esta historia de la comunicación? ¿Cómo podemos nosotros iniciar un debate con respecto a eso? Pudiésemos iniciarlo pensando en que de verdad, ¿qué es entonces la comunicación? Pero deben responder, vamos Daniel. Profe, tomando en cuenta lo que dijo el profesor Luis Enrique en el video, quiere decir que ahora el proceso de comunicación, si no se da bajo la era digital, no es comunicación. Ahora, porque todos nos regimos por lo que es las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, entonces si no tenemos esa herramienta digital, no hay procesos de comunicación. Y antes de que existiera no hubo comunicación, preguntaría yo. O sea, antes de que se diera ese salto, como plantea él, ese salto hacia la tecnología que incorpora un desarrollo tecnológico de aplicaciones que lo conocemos hoy en día como redes sociales, antes de eso no nos comunicábamos. Sí nos comunicábamos. Ajá, entonces sí puede haber pero comunicación. sí había comunicación. Pero es lo que yo digo ahorita en la actualidad, o sea, si no existiesen las redes sociales, o sea, no habría procesos de comunicación, no nos comunicamos. ¿Qué piensan ustedes? Lo que puedo aportar es lo siguiente. Primero, la inquietud que usted manifestaba, ¿verdad? De que si antes de estos modelos de comunicación, el de Lauer, el de Chano, no es cómo se definía la comunicación. Bueno, desde los inicios de la civilización humana, que nosotros estamos como sociedad, el hombre y la mujer siempre quiso comunicarse mediante diferentes medios, pues. Lo que yo podría aportar aquí, lo interesante que decía el profesor, es por lo menos esa evolución histórica a partir del siglo pasado, en que los modelos de comunicación tienen unos elementos característicos, un emisor, un receptor, un canal, un medio de transmisión, y por lo menos Langwell, él decía que la comunicación era de masas. Y entonces, con el tema de la masificación y esos aspectos conceptuales que tú estás planteando, vamos a ir a un corte y venimos para seguir el debate.